Te damos gracias por este momento en que disponemos para meditar en tu palabra. Pedimos que no nos veas por lo que somos, no nos veas a través de nuestros pecados, sino a través de la sangre de Jesucristo. Perdona nuestros pecados, nuestras maldades, y límpianos con la sangre preciosa. Purifica nuestro espíritu. Que tu Santo Espíritu, Señor, guíe y dirija nuestra vida, y que podamos disfrutar del conocimiento de tu palabra, Señor. Que nuestros sentidos estén prestos, listos y alerta para escuchar tu palabra. Padre Santo, que solamente sea un instrumento en tus manos y que tú seas, Padre Santo, el que guíes, el que dirijas, el que hables a cada quien. Que, Padre Santo, tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Preside este momento, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Hace 8 días estuve predicándole el liderazgo al estilo de Jesús. Explica el Evangelio. Y empezamos partiendo de este tema. ¿Qué es el Evangelio? Explica, pero queremos saber qué es el Evangelio. El Evangelio es una noticia, y quiero decirle que es la mejor noticia. Una noticia verdadera. Número 2, el Evangelio es poder. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio salva, pero no solamente salva, transforma la vida cotidiana de cada quien. El Evangelio transforma. Pablo dijo, es poder para salvación, es poder para transformarme. Él me transformó. Yo era un asesino, perseguidor de los cristianos, y Él me transformó. 3. Son hechos grandes y transformadores en la vida de los creyentes. 4. El Evangelio es gozo. La semana pasada estaba diciéndole que la felicidad no es una meta. La felicidad no es una meta, es un resultado. Si alguien tiene la felicidad como meta, nunca la va a alcanzar. La felicidad es el resultado de tener una buena relación con Cristo. Eso es lo que da felicidad, es un resultado, no debe de ser meta, porque nadie la alcanza. No se puede alcanzar. Es el resultado de una buena relación con Cristo. Y la última, pero sobre todo quiero decirle que el Evangelio es Cristo. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo. Cristo, el Evangelio es Cristo. Ahora quiero darle la continuidad a la idea que tenemos. El liderazgo al estilo de Jesús nos dice quién es Cristo. La semana pasada vimos, nos dice o nos explica quién es el Evangelio. Ahora quiero decirle que el liderazgo al estilo de Jesús nos dice quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y quiero decirle una cosa. ¿Quién es Cristo? Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de un mensaje.
El Evangelio es el mensaje. Pero el mensaje es propiedad de alguien. ¿Quién es el dueño del mensaje? Cristo. Cristo es el dueño del mensaje. Cuando nosotros vamos a testificar de Cristo, no solamente vamos a dar el mensaje del Evangelio, no solamente queremos que crean el mensaje del Evangelio, queremos que reciban al dueño de ese mensaje del Evangelio, que es Cristo. Porque si alguien solamente crea el mensaje, pero no recibe al dueño del mensaje, no es algo. Necesita recibir el mensaje y recibir el dueño del mensaje, que es Cristo. Por eso explicamos el mensaje del Evangelio en lo que nosotros llamamos el plan de la salvación, y cuando la persona entiende el plan de la salvación, lo desafiamos y le decimos: ¿quieres recibir a Cristo? ¿Se da cuenta? No solamente queremos que crean el mensaje y reciban el mensaje, queremos que reciban al dueño del mensaje, y el dueño del mensaje es Jesucristo. Y los desafiamos para que reciban a Cristo como su Salvador personal. Queremos que reciban el mensaje y al dueño de ese mensaje, que es Cristo. Y la Biblia dice que después de eso hay vida eterna. La persona que recibe el mensaje y al dueño de ese mensaje recibe a Cristo y tiene vida eterna. El liderazgo al estilo de Jesús nos dice quién es Cristo. Número 1. ¿Quién es Cristo? Quiero que me ayuden con algunos pasajes. Tenga su Biblia. Quiero que usted vea para todos, con toda libertad, póngase de pie y lea para todos. ¿Quién es Cristo? Quiero decirle que Cristo es Dios. Cristo es el Dios verdadero. Cristo es el Dios verdadero. Alguien lea o diga de memoria Juan 1:1. En el principio era el verbo era Dios, y el verbo era Dios. ¿Otra vez? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. ¿Y luego? Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Muy bien. El verbo gramaticalmente es el que da vida a la oración, ¿no es cierto? En español, gramática. El verbo es el que da vida a la oración. Por eso decimos que Cristo es el que da vida, sentido, o podemos decir sentido a la vida eterna. Cristo es el Dios verdadero. Por eso los judíos estaban molestos, los fariseos y los saduceos estaban molestos con Cristo porque Él decía que Él era Dios. Que Él era Dios. Alguien lea Juan 5:18. Juan, el Evangelio 5:18. Léalo para favor. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así es. Los judíos querían matarlo porque Él decía que era hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios es igual a Dios. Bien. Pero no solamente es Dios verdadero. Algo más.
Él es hombre verdadero. Él es hombre verdadero. Alguien lea Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne, se hizo carne. Entonces, Cristo es el Dios verdadero. Cristo es 100% Dios verdadero, pero también es 100% carne, se hizo carne. Por eso decimos Jesús, Cristo, Jesucristo. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de Cristo hecho hombre al 100%, porque era perfecto. Y cuando decimos Cristo, era divino totalmente al 100%. Era Dios verdadero totalmente y era hombre verdadero totalmente. Cristo tenía y tiene las dos naturalezas. Él era divino al 100% y era humano al 100%, porque tuvo hambre como hombre, pero también podía cruzar una pared como un espíritu. ¿Recuerda cuando resucitó? Él cruzó una pared. ¿Quién? Número 3. ¿Quién? Era Cristo. Número 1, era el Dios verdadero. Era hombre verdadero. Y es un Salvador perfecto. Alguien lea Mateo 1:21. Salvador perfecto. Es un Salvador perfecto. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien. Es un Salvador perfecto. Y número 4. Es Señor. Cuando digo que es Señor, estoy diciendo que Él es amo. Él es dueño de todo. Bien, entonces ya sabemos quién es Cristo. Número 1, es totalmente Dios. 2, es totalmente hombre. 3, es totalmente Salvador. Y es totalmente Señor. Él es Cristo. ¿Quién es Cristo? Le di 4 cosas. Número 2, yo quiero que vea ahora el segundo. ¿Qué hizo? Ahora ya no. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Hermano, ¿qué hizo Cristo? Quiero darle 4 cosas también. ¿Sabe qué? Él vino del cielo. Esto es lo que hizo. Dejó su trono de gloria porque le amaba a usted y a mí. Dejó su trono de gloria para venir a nacer en un pesebre. Vamos a ver, alguien lea 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9. ¿Qué hizo? Vamos a ver lo que hizo. 2 de los Corintios, capítulo 8. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dejó su trono de gloria. Era dueño y es dueño de todo, pero no le importó dejar su trono de gloria para venir a un pesebre, porque le amaba a usted y me amaba a mí. 2.
¿Qué hizo? Murió en una cruz. No solamente dejó su trono, número 2, murió en una cruz por usted, por mí. No murió como un mártir. Algunos dicen que Cristo murió como un mártir. No, un mártir no se puede comparar con el sacrificio de Cristo. No murió para enseñarnos a morir. Algunos dicen que Él murió para enseñarnos a morir. Antes de Él ya habían muerto muchas personas. Murió como sustituto. Déjenme explicar esta palabra. Murió para sustituirlo a usted y a mí. Murió en su lugar y murió en mi lugar. No murió como mártir, no murió para enseñarnos a morir, murió para sustituirnos. En el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros ya no iremos al castigo, porque Él murió por nosotros. Él murió para sustituirlo a usted en el castigo. Él tomó el castigo que usted y yo merecíamos. Él soportó y sufrió el castigo por usted y por mí. Hombre, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con Él? ¿Cómo no vamos a amarlos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién hace eso? Nadie, solamente lo hizo. ¿Cómo lo traes? Bien, yo quiero que veamos esto. Tengo un pasaje aquí que quiero que lo leamos. Hebreos 2.9. Alguien lea Hebreos 2.9. Él murió como sustituto para sustituirnos a nosotros, tomar nuestro lugar. Hebreos 2.9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Exactamente. Él con gusto murió para sustituirlo a usted y a mí. Murió en su lugar y murió en el mío. Lo hizo por puro amor. ¿Cómo lo traes? Aquí, no, perdón, estamos en el 2. ¿Qué hizo? Ya le dije que dejó el cielo por nosotros, murió en la cruz por nosotros. Y número 3, resucitó de la tumba por usted y por mí. ¿Y saben para qué? Algo más, para enseñarnos algunas cosas que quiero mencionarle. Resucitó de la tumba. Su cuerpo, que murió en la cruz, fue sepultado en una tumba y no se quedó ahí, resucitó. Por eso la palabra evangelio significa muerte, sepultura y resurrección. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, busque conmigo, aquí quiero que leamos este pasaje. Qué importante es la resurrección, porque si Él hubiera muerto y hubiese sido sepultado, pero no hubiese resucitado, quiero decirle que nosotros estuviéramos perdidos en nuestros pecados y sería un evangelio incompleto. 1 Corintios 15, 14. Vamos a leer este pasaje. Leo el 14, vamos a leer 14 y 19. Quiero leer el 14 y ustedes leen el 15 hasta el 19. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que ya es contra Cristo, el cual no resucitó, si de verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si es necesario solamente esperamos en Cristo, solo la resurrección de todos los hombres. Él resucitó. Qué importante es la resurrección, porque es nuestra esperanza. Nosotros creemos que así como Él murió, así como Él fue sepultado y así como Él resucitó, nosotros también así moriremos, así seremos sepultados y también así resucitaremos. Hermano, esta es nuestra confianza. Creemos que nosotros resucitaremos, estaremos con Él después de la muerte. Nosotros pasaremos de muerte a vida. Anoche estaba yo meditando sobre este tema y este mensaje, y siempre por la noche, el sábado, pues, medito muchas cosas. Si usted en la noche que está dormido ahí, o que está despierto en lo oscuro y todavía cierra los ojos, ¿qué siente? Imagínense vivir en una oscuridad, años, 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 y por una eternidad vivir en la oscuridad. ¿Qué se sentirá? Que no puede ver a 5 metros, no puede ver nada, no sabe dónde está. Quiero decirle que Cristo Jesús nos rescató de las tinieblas para estar en la luz. Y nosotros no estaremos ni en la oscuridad, no estaremos ni en el castigo del infierno, no estaremos en ningún lugar para ser castigados. La Biblia dice que estaremos con el Señor Jesucristo. Esto es una dicha, esto es una felicidad, porque Él lo hizo por nosotros. Bien, y quiero decir algo más. ¿Qué hizo? Dejó el cielo por nosotros. 2, murió en la cruz. 3, resucitó de la tumba. Pero quiero decirle otra cosa. A los 40 días después que resucitó de la tumba, ¿sabe dónde se fue? Ascendió al cielo, donde está esperándolo a usted y a mí un día. Un día estaremos con Él en gloria. Así como Él murió, fue sepultado, resucitó, nosotros también moriremos, seremos sepultados, seremos resucitados y estaremos con Él en la gloria. Qué dicha tan grande. Hermano, yo no entiendo cómo un incrédulo vive sin Dios, vive sin Cristo, y él no sabe qué pasará después de la muerte. Hace como un medio año, poquito más de un medio año, cerquitas ahí de la casa de nosotros, a un joven como de unos 21 años, 22 años. Lo iban siguiendo, y ahí en una tiendita ahí por donde nosotros pasamos todos los días, como a las 4 de la tarde, venían unos sicarios atrás de él, y él se bajó, y él, yo creo, no se dio cuenta. Ya sabía, yo creo, porque siempre ellos ya saben qué andan haciendo. Se bajó a comprarse unas palomitas y unos refrescos, y alguien venía atrás de él, y viéndolo, le despedazó, le lanzó unas balas, le descargó su arma, le despedazó los dientes, la cara y todo, y en eso salió su madre. Llegaron los policías ahí y decían, ella desesperada decía, ¿qué hacemos? En otras palabras, le vamos al doctor, ¿qué hacemos? Pues ella, con el ansia en su corazón, quería levantarlo y resucitarlo, y el muchacho estaba todo hecho pedazos ahí, tirado boca abajo. ¡Qué dolor! En fracción de segundos ese muchacho estaba en el infierno.
sufriendo los castigos del infierno, hermano, en fracción de segundos, así. Yo no creo que ese hombre, ese muchacho, sea un hombre de bien, un hombre que conoce al Señor, que anda en los caminos del Señor. No. Qué lástima. Ascendió al cielo. En Hebreos 7:25 nos dice, alguien lea, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así es. Al cielo para interceder. Él está intercediendo por nosotros. Él está esperándonos allá. Pero la palabra interceder, ¿sabe qué significa? Cuando usted y yo nos caemos y nos levantamos, Él está hablando a nuestro favor. Mientras el diablo se deleita cuando usted cae en el pecado, cuando yo caigo en el pecado, el diablo, la Biblia dice que él es el acusador. El diablo nos acusa ante el Padre y sin duda alguna el diablo, carcajeándose despectivamente, le dice a Dios, mira, y dice que es tu hijo, mira cómo está, es un sinvergüenza. Y es cuando el Señor Jesucristo intercede por nosotros y nos levanta de esa situación, nos ayuda a levantarnos. Mientras que el diablo se burla de nuestra miseria, el Señor nos levanta de esa situación en que estamos. Él es el intercesor. Y para concluir, la tercera, ya sabemos quién es Cristo, qué hizo, y lo último, ¿qué pide Cristo de nosotros? Bien, ¿qué pide de nosotros? Vamos a pensar de los incrédulos. ¿Qué pide de los incrédulos? ¿Qué pide de los seres humanos? De los incrédulos. Pide que se arrepientan. ¿Sabe usted qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambiar de actitud para con Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. Una persona que se arrepiente da una vuelta total y se regresa, cambia de rumbo. Eso es arrepentimiento. Cuando alguien va caminando y se da cuenta que ese camino no es el correcto, reflexiona y cambia de dirección. Hermano, eso es arrepentirse. Arrepentimiento es darse cuenta que iba por mal camino una persona y cambiar de actitud para con Dios. Arrepentimiento es un cambio de actitud para con Dios. En el libro de Lucas 13:3 dice, por favor, alguien lea, Lucas 13:3. ¿Alguien? Vea. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El versículo 5, 13:5. 13:5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que Él pide de una persona incrédula? Que se arrepienta de sus pecados y que cambie de actitud para con Dios. ¿Qué más espera? Número 2. ¿Qué pide? ¿Qué otra cosa pide? No solamente que se arrepienta y cambie de actitud, sino que tenga fe en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe son importantes
arrepentirse y depositar su fe en Cristo Jesús. En Juan 10, 37 y 38, alguien más lea. Juan 10, 37 y 38. Alguien lea, por favor. Juan 10, Las 30. obras de mi Padre no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Bien. ¿Qué pide de nosotros? Arrepentimiento, cambio de actitud para con Dios. 2. Fe. ¿Qué significa fe? Confianza en Dios. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Confianza en Cristo. Él quiere que aprendamos a tener confianza en Él. Y en tercer lugar, otra cosa que Él pide es que nos sigas. Alguien busque Mateo 16, 24. Quiere que seamos sus discípulos. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así es. Hermano, ¿qué pide Cristo de nosotros? Arrepentimiento. Gracias a Dios porque usted que ya conoce a Cristo, usted y yo, ya esto quedó en el pasado, ya nos hemos arrepentido, ya hemos cambiado de actitud. Pero para los incrédulos, pide que se arrepientan. Nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, tenemos confianza en Él. Pero ¿sabe qué? En tercer lugar, Él quiere que usted y yo le sigamos. Gracias. Quiere que lo sigamos, que seamos sus discípulos. ¿Qué significa esto, discípulo? ¿Sabe usted que discípulo es algo más que hijo? ¿No es cierto? Ser un discípulo es algo más que hijo. Y le voy a poner una comparación. Nosotros como padres tenemos hijos, ¿no es cierto? Pero ¿quién podría llegar a ser nuestro discípulo? ¿Cuáles son las características de un discípulo? Un hijo suyo ya es hijo, no lo discutimos. Pero ¿cuándo llega a ser su discípulo? Cuando el hijo hace lo que el padre le pide. Entonces, llega él a ser su discípulo. Y no solamente es hijo, sino es discípulo. Cuando el hijo hace lo que el padre dice y le gusta hacer lo que el padre dice y se deleita hacer lo que el padre hace, entonces llega a ser más que un hijo, llega a ser su discípulo. Hermano, Dios está feliz porque somos hijos, pero estaría más feliz si llegáramos a ser sus discípulos. ¿Te das cuenta? Él quiere que nosotros seamos sus discípulos, que estemos dispuestos a hacer lo que Él dice. Esto es más que hijos. Un discípulo es un aprendiz del Padre, del Maestro, y Él es nuestro Padre, Él es nuestro Maestro. Y qué bonito es cuando un hijo anda atrás de su padre y quiere aprender todo lo que su padre hace. El padre se siente
orgulloso y feliz de su hijo, porque es no solamente su hijo, sino su discípulo. Le gusta hacer lo que él hace y se recrea, se deleita en ello. Dios quiere que tú y yo no nos conformemos con ser hijos, sino que seamos sus discípulos. Hermano, yo creo que es tiempo que nosotros decidamos. Es una cuestión de decisión. Yo decido obedecer a mi Padre Dios y ser su discípulo, o hacer lo que yo quiero. Que en este momento pienses conmigo para que tú seas algo más que un hijo, un discípulo. Tienes que obedecerlo. Si Él te pide algo, hazlo. Dice el versículo, alguien lea otra vez Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Así es. El hijo, el discípulo, se niega a sus gustos, se niega a sus deleites para complacer a su padre. Esto es lo que significa: tome su cruz o decida ser mi discípulo y sígame. Hermano, tú podrías ser un buen discípulo. Yo podría ser un buen discípulo. Nosotros podemos ser buenos discípulos. Hijos ya somos, pero vamos a subir de grado, de nivel, queremos ser discípulos. Tú puedes ser un buen ganador de almas, un buen evangelista, un buen maestro de la escuela dominical, un buen consejero del altar. Trae personas amigas a la iglesia para que escuchen el Evangelio, compartir el Evangelio. Pero esto es cuestión de decisión. Hay que negarnos a nosotros mismos para complacer al Padre y ser más que hijos, discípulos, y hacer su voluntad. Yo te podría preguntar ahorita, ¿qué te gustaría hacer? Hazlo. Hazlo. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados. Hermano, de veras, yo quiero solamente despertarte el interés, influir en ti para que tú hagas una decisión y empieces a servir al Señor, para que vayas más adelante de lo que es ser un hijo, que tú llegues a ser un discípulo de tu mismo Padre que es Dios. A Él le agrada que tú seas un ganador de almas, un evangelista. Si Dios tiene planes para ti, ser un pastor, un misionero, o si no, ser un hermano servidor de los hermanos que sirven en la iglesia, que tienen un espíritu de siervo, están dispuestos siempre para servir a Dios en el ministerio de la iglesia, ayudando, aconsejando, ser útiles. Hermano, el Señor quiere que tú seas un discípulo, que yo sea un discípulo de Él, que seamos excelentes discípulos de nuestro Padre, que estemos dispuestos a negarnos nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros tiempos y muchas cosas para hacer lo que Él quiere. Vamos a orar. Hermano,
oraré por ti. Y a mí me gustaría verte traer amigos para que vengan a escuchar el Evangelio. Me gustaría verte repartir folletos, llevarte unos folletos y repartir a tus amigos, compartir el Evangelio. Quiero hacer oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Porque nosotros conocemos a través de tu palabra quién es Cristo, quién es, qué hizo y qué pide de nosotros. Padre, estamos en tus manos y ruego tu bendición. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Que tu Santo Espíritu trabaje en sus corazones y que ellos decidan, Padre Santo, ser útiles en tus manos, en el ministerio de la iglesia, trabajando, guiándonos a los pies de Cristo. Padre, tómanos en tus manos y úsanos para la gloria tuya. En el nombre de Cristo.